Así que, pues, bienvenidos a todos, buenos días a este Comité de Bienes Raíces de AmCham. Gracias a todos por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio sobre la ley 124 del 7 de enero de este año. Y básicamente es una ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que básicamente pues eleva la intendencia que había de supervisión, la eleva a rango de superintendencia. Y bueno, y estamos en ese proceso y la superintendencia nueva ha seguido mandando guías, se han mandado comunicados para los que tienen sus correos suscritos. Ellos siguen enviando información, así que ellos siguen trabajando, como quien dice, y básicamente ya tenemos 5 años con la ley 23 del 2015. Entonces ya tenemos 5 años que muchas actividades de la economía, que son como 16 sectores, si no me equivoco, básicamente pues ya tenemos 5 años en esto de manera general y ahora pues se va a seguir regulando mucho más. En otro tema, sí que todos, si por favor pueden todos deshabilitar sus cámaras, sus micrófonos. Y bueno, digo, Luz Jerome, que es la expositora del día de hoy, tiene su compañía de consultoría que se llama Penguin Consulting. Es importante destacar que ella tiene, o sea, que su empresa tiene licencia, pues de la intendencia ahora que hace superintendencia para temas de cumplimiento. Eso es bien importante, es una licencia que tiene su gestión para tramitarla y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Luz es CPA, está en el mercado financiero desde 2006-2007, que es el que yo la conozco. Así que puedo dar probabilidad de que ella tiene más 14 años o 15 años de experiencia en un sector regulado, que es el mercado de valores, en rama de contabilidad y también en rama de cumplimiento, así que es una persona idónea, con probidad y mucha experiencia en el tema. Así que nada, pues no me quiero sobreextender. Ella va a hacer la presentación en 2 partes. Una parte va a ser la conceptual de la ley 124 y ahí se hará una pequeña pausa para temas de preguntas en ese momento. Y entonces después va a hablar específicamente de cómo se aplica esto a actividades inmobiliarias, que es nuestra razón de estar aquí en este comité y de estar aquí el día de hoy. Y nada, así que nada, happy to see everybody aquí presentes, a los amigos, a los conocidos. Y nada, entonces bueno, nada, espero que Luz ya pueda empezar. Buenos días. Buenos días. Bueno, por aquí activaré mi cámara al principio para que me conozcan y poder, bueno, mantener el contacto de los que empezamos bastante temprano. Y bueno, estaré haciendo pausa a la cámara para dejar solo el audio y podamos concentrarnos en la exposición en esta mañana. Como dice Arturo, la dinámica, ustedes pueden ir anotando sus preguntas. Con mucho gusto estaremos dando los espacios para que nos las compartan y podamos dar respuestas a las inquietudes. Bienvenidos todos. Gracias. Bien, como mencionaba Arturo, tenemos la ley 124, muy reciente, 7 de enero, pero el proyecto en sí ya se conocía con mucha anticipación desde el año pasado, dada la situación de Panamá en la lista gris, y uno de los sectores a los cuales apuntaron, una de las causas fue el sector no financiero, lamentablemente. Y este sector es muy grande, como muchos conocen. En el sector financiero, los que tenemos ciertos años de experiencia, ya era de sana práctica muchas recomendaciones y regulaciones que se han venido ahora documentando a través de la superintendencia, antes conocida como la intendencia. Entonces tenemos una ley en donde ya se da una estructura legal a este nuevo ente regulador para un sector muy grande en Panamá. Yo considero que este sector abarca mucho más que los sectores anteriores, que tenemos la superintendencia de bancos, la de valores, la de seguros, tenemos el PACOP también, que regula las cooperativas, y este elemento hacía falta. Entonces entramos ya a tener vigencia con este sector regulado a través de la superintendencia del sector o de las personas involucradas en el área no financiera. Vamos a estar haciendo un poco de énfasis en qué actividades exactamente se aplican para este sector y todo lo que la ley establece.
Al final... Señora Luz, la interrumpo un segundito. No se está mostrando la presentación. Perdóneme. Vamos a ver. Muy bien, ahora creo que debe estar ya, ahora sí. A ver, ¿me confirma? Un segundo. No, sigue sin mostrarse. Ya hemos habilitado la opción compartir pantalla. Usted la debe tener habilitada, sí. Correcto. Si quiere, deje de compartir y vuélvalo a intentar. Ok. Volvemos a activarlo. ¿Sí me confirma, por favor? No. Si quiere, vuelva con la opción de compartir y seleccione la parte de escritorio y seleccionamos la presentación como habíamos hecho anteriormente. Aquí. A ver si me confirma si ahora sí se está compartiendo. No, denme un segundito que usted me la había compartido, yo la voy a buscar y la voy a proyectar desde mi pantalla, solamente me va a indicar cuando la tengo que pasar. Si gusta, proceda con la presentación mientras la busco. Ok. Ok, sí, estuvimos hablando que vamos a desarrollar todo lo relacionado a la Ley 124, una ley bastante nueva para el sector no financiero en cuanto a lo que es regular su actividad. Inicialmente ya estas actividades estaban incluidas en la Ley 23 del 2015, hace 5 años, en donde realmente no se ha hecho prácticamente ninguna excepción, simplemente se han ampliado las actividades involucradas, las que quedan reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. En otras palabras, esto viene a dar pues mucho más formalidad al ejercer las actividades y todo con la finalidad de que Panamá pueda a nivel internacional cumplir con todas las regulaciones que se están alineando globalmente contra el blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, con esto apuntamos hacia incluso un compromiso de Estado para cumplir con ciertas regulaciones que muy bien sabemos los que localmente estamos en el mercado. Muchas actividades no estaban reguladas, no tenían ningún tipo de lineamiento, de guías, de supervisión para ejercer. Y básicamente eso es lo que vamos a estar evaluando. Decía inicialmente que este mercado pues es un sector mucho más grande que los otros mercados regulados que conocemos, como lo es el mercado de valores, los bancos. Los bancos inicialmente, pues como bien se sabe, estaban en el sector bancario solamente, ahora se le han añadido un volumen importante de lo que son las financieras, eso es un dato importante, y también está el sector seguros y el IPACOP, que pues sí data de muchos años ya regulando el sector de las cooperativas. Entonces, con esta ley prácticamente se incorpora una regulación de un mercado mucho más grande de los otros reguladores que ya hemos mencionado. Es importante saber pues que esta ley está en un periodo de implementación. Este es adelantándome un poquito a la presentación, de 12 meses que se le fue dado a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, o sea, el próximo año, 7 de enero
ya debe estar en pleno cumplimiento todo lo que esta ley establece. Eso no indica que no se puedan estar haciendo gestiones de aplicación de revisiones o supervisiones actualmente, claro que sí, porque anteriormente era la intendencia, y la intendencia ya viene haciendo un trabajo de hace 5 años con la promulgación de la ley 23. A ver, Federico, si me confirmas si ya está la presentación. Aún no está, deme un segundito que la acabo de encontrar para proyectarla. Ok. Como bien decía Arturo, vamos a estar compartiendo inicialmente la sección de la ley 124. Posterior a eso estaremos hablando ya con más especialidad el tema del sector inmobiliario. Me ha parecido fantástico que la superintendencia ha estado compartiendo las guías, unas circulares que están siendo entregadas a muchos correos electrónicos ya que están suscritos desde el mes de marzo, pero las guías en sí fueron ya firmadas por el intendente a cargo, el licenciado Giancarlos Vázquez, desde el mes de febrero. Y se han estado compartiendo las guías para cada sector. Quizás algunos me dirán, bueno, Luz, ¿dónde lo encontramos? Sí, en la página del Ministerio de Economía y Finanzas pueden accesar en la sección que dice documentos. Allí va a abrirse una viñetita de Superintendencia de los Sujetos No Financieros y pueden encontrar todas las guías de los sectores que ya se están documentando. Hoy nosotros vamos a hacer énfasis en el sector inmobiliario y de la construcción, que es el que, bueno, está bastante aplicable a este sector de inmobiliarios y bienes raíces, obviamente. Entonces, estaremos haciendo énfasis en la segunda parte de la exposición respecto a este sector. Y luego entonces también estaremos dando algunas recomendaciones de manera general basadas un poco en la experiencia que estamos viendo en el mercado para que cada uno de los que están en este sector puedan ir alineándose hacia lo que el regulador desea o anhela, en fin, a fin de poder mantenerse al día con todo lo que se requiere. Bien. Señora Luz, tenemos la presentación. Sí, aquí la estamos viendo. Me indica dónde necesita que la posición. Puedes seguirla. Bien, vamos a hablar inicialmente, la ley 124 está estructurada completamente en varios capítulos y a su vez abarca una serie de artículos que en total suman 57 artículos, en donde se ha abarcado pues cada uno de los lineamientos que nos parece bastante interesante que se cubran. En cuanto a lo que es los capítulos iniciales, habla prácticamente de la estructura y sobre todo qué es la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Es importante aquí tener en cuenta que ya esto viene a ser un organismo autónomo del Estado, con su propia persona jurídica, su propio patrimonio y con una independencia administrativa, presupuestaria, como bien dice la ley, y financiera, y en cuanto a lo que es su misma gestión. Los que hemos estado en el mercado regulado, creo que no nos afecta un poco entender un regulador más, pero el que no ha estado regulado quizás sí. Y esto es importante porque al final, pues, este ente regulando nuestra actividad nos va a dar los lineamientos. Es un regulador, como bien lo dice, nos lleva de la mano a través de acuerdos, de leyes, de circulares, de cómo deben hacerse las relaciones comerciales, cómo se debe manejar la actividad. Y al ser regulado, pues importante, y yo hago énfasis en eso, hablándolo muy simplemente, es no hacer lo que quiero hacer, sino lo que debo hacer, respecto a lo que la ley establece, independientemente de la actividad a la cual estamos dirigidos. Entonces, al final, pues es importante entender esta parte de una gestión autónoma. Ella establece todos sus lineamientos y sus funciones realmente es supervisar la actividad, velar por el cumplimiento de las leyes que se establecen. También dentro de sus funciones está esta área que no nos gusta a los regulados y es el de aplicar sanciones, las sanciones de incumplimiento a las normativas legales
También pues está lo que hablamos hace un rato de que ellos se dedican a establecer las guías de análisis, y ahora mismo cuando todo lo de la ejecución de actividades está basado en un enfoque de gestión de riesgos, es importante entonces saber qué nosotros debemos tomar en cuenta para nuestra actividad. Ella también tiene sus relaciones con otras unidades del Estado, por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que tiene que ver exactamente con lo que es la prevención del blanqueo de capital. Dicta pues todas las directrices necesarias para la actividad y establece los mecanismos cómo hacerla, ¿no? Estos son esencialmente las funciones principales de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Puedes pasar la diapositiva, Federico. Acá vamos a hacer énfasis en lo que son los sujetos no financieros, porque aunque ustedes no lo crean, ya desde el 2015 sí se ha dicho qué actividades están reguladas por, en este caso, inicialmente la Intendencia a través de la Ley 23, pero muchas personas dentro de su actividad hasta la fecha, yo lo puedo decir con propiedad, me dicen, no sabía que estaba regulada, no sabía que tenía que tener un manual, no sabía y no sabía. Entonces, es importante establecer qué empresas o qué sujetos entran a ser regulados por esta nueva superintendencia. Y inicialmente están las empresas de zona libre, como bien se establece allí. Allí no hay ningún tipo de excepción, simplemente por estar en el área de la zona libre, en el área de zona franca, ya son empresas que su actividad entran a ser reguladas. Está también el sector inmobiliario, que es al que vamos a hacer énfasis hoy, que son empresas promotoras, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces. Importante esta acotación, cuando estos estén involucrados en transacciones para sus clientes en cuanto a lo que es compra-venta de bienes inmobiliarios. En cuanto a las empresas de construcción, tenemos contratistas generales, contratistas especializados, todos los que estén involucrados en el sector de la construcción. Seguimos, Federico. Importante también tomar en cuenta empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos, la Lotería Nacional de Beneficencia, Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá, Sociedades Anónimas de Ahorro y Préstamos para Vivienda. Es importante, por eso les comentaba, son muchas actividades, pero en cada una de ellas se están estableciendo guías específicas para saber qué es lo que deben tener dentro de su actividad muy regulado y muy ordenado, en otras palabras. Seguimos, Federico. Este punto es importante porque aquí se hicieron algunos cambios desde la ley 23 hasta lo que ahora es ley 124 en cuanto a lo que son las actividades de contadores, abogados y otro personal idóneo, por decirse así. Sin dejar de mencionar que también un sujeto no financiero son las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados. Como ven, esta actividad antes no estaba regulada. En el sector de las actividades de profesionales, sí se hizo cierto énfasis porque sabemos que hubieron muchas inquietudes, principalmente por los abogados, en cuanto a todo lo que es el secreto profesional, todo el tema del desarrollo de su actividad. Entonces sí se llegaron a regular ciertos puntos importantes, pero no se dejó de lado, pues, y yo lo voy a mencionar, cuando un abogado, cuando un contador, cuando algún otro personal idóneo debe entrar a ser regulado por la superintendencia. Seguimos. Ejemplo, dice aquí que cuando estas profesiones, así sea abogados, contadores, estén involucrados en compra-venta de inmuebles, en administración de dinero o valor bursátil u otro activo del cliente, cuando estén involucrados en lo que es la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores,
organización de aportes o contribuciones para la creación de operación o administración de compañías, creación, operación, administración de personas jurídicas, o sea, cuando tienen que registrar, estructurar una persona jurídica como fundaciones interprivadas, sociedad anónima, fideicomiso, que realmente estas son las actividades que hacen los abogados, dentro de varias que realizan, pero para que estemos claros que cuando se hagan estas actividades, entran a ser sujetos obligados no financieros. Seguimos, Federico. Importante cuando estén involucrados, como bien dice aquí, en compraventas de personas jurídicas o estructuras jurídicas. Dice aquí actuación o arreglos para que una persona pagada por el abogado firme o firma de abogado actúe como director, apoderado de una compañía o una posición similar. Esto es cuando se brindan junta directiva, por decir así. Cuando se provee el domicilio también para empresas, domicilio comercial o espacio físico. Vemos que la ley pues aquí empieza a ser un poco específica en cuanto a la actividad. Cuando se actúa, como dice aquí, actuación, arreglos para que una persona pagada por el abogado firme de abogado actúe como accionista, testaferro para otra persona. Cuando también se actúe como participante de un fideicomiso, como dice muy bien aquí el punto, y funciones equivalentes a otras formas de estructura jurídica. Y este también, que es el más común, que es cuando se actúe como agente residente de entidades jurídicas. Entonces vemos que se establecieron puntos muy específicos o se aclaró realmente cuando una persona que es idónea como abogado, como contador, puede o debe estar registrado en la superintendencia para ser un sujeto no financiero. Seguimos, Federico. Al final, pues aquí les dejé una estructura que es bastante sencilla. Creo que a muchos nos gusta ver las informaciones de manera de esquema. Entonces, vemos que aquí pues se han agrupado 5 sectores, el sector inmobiliario y construcción, y allí se establece quiénes entran, como bien dice aquí, promotores, constructoras, agentes inmobiliarios, contratistas generales, contratistas especiales, corredores de bienes raíces, entran en este sector que es el inmobiliario y de construcción. En zona franca vemos zona libre, Panamá Pacific, zona franca de Barú y zonas francas en términos general. Acá en Panamá hay más zonas francas de las que nosotros a veces conocíamos, se lo digo por experiencia. También tenemos casinos y juegos de suerte y azar. Allí está un detalle, como dice, casinos completos, máquinas tipo A, máquinas tipo C, apuestas deportivas, habla de apuestas por internet, salas de bingo, como ven. Entonces sí se dejan actividades muy específicas que entran dentro de casinos y juegos de suerte y azar. Actividades de profesionales, pues sí nos menciona a los contadores, a los abogados, a los notarios y a algunos otros. Esto quiere decir que si ejercemos esta actividad con las especialidades que dimos anteriormente, debemos entrar a ser regulados también. Y en el mixto están estas otras que dimos: correos y telégrafos, transportes de valores, casas de empeño, la lotería, las de metales preciosos y los de autos. Entonces, con este espectro podemos nosotros tener una idea muy clara de que los sujetos no financieros somos muchos en Panamá. Y es importante, no todas las actividades son iguales, no se pueden tratar ni manejar de la misma manera. Y todo esto va enfocado a que sean actividades con regulaciones en sus actividades y que se alineen en función de la prevención del blanqueo de capitales. Seguimos. Bien, es importante ver en la ley, en cuanto desde el capítulo 6 en adelante, el deber de registrarse, por ejemplo, el capítulo 42 en adelante al 47, explica y da razones pues para que las personas que estén en este mercado puedan registrarse
saber cómo hacerlo, cómo es el caso de los registros. Decía yo, ya no son actividades que se han incorporado nuevas en esta ley, sino que ya vienen referidas de la misma ley 23. Y en el caso de la confidencialidad y reserva de la información también se toca aquí, lo que es la protección del secreto profesional. No se trata de vislumbrar y compartir información a la deriva, principalmente sé que esto aplica para el sector de los abogados, sino cuando los entes y reguladores y las instituciones judiciales así lo requieran. También pues se habla en el capítulo 8 de la parte que no nos gusta, que es la sección de las sanciones. En este sector se habla de los criterios para la imposición de las sanciones. Un punto importante aquí que sí quiero hacer énfasis es que al final, bueno, si uno tiene alguna debilidad en cuanto a ejercer la actividad, por el regulador esto puede ser visto de una forma muy distinta a no tener nada, a no haberse registrado, a no haber documentado su actividad, a no contar con un manual, a no conocer cuáles son los factores o elementos que usted debe tomar en cuenta, cómo yo debo ejercer mi actividad, cómo yo debo hacer esa debida diligencia cuando conozco un cliente, cuando voy a iniciar mi actividad comercial con alguien. El regulador, como les decía inicialmente, va a supervisar y regular su actividad, pero le interesa que se haga bien. No le interesa saber que no lo hagas, o sea, sí le interesa saber que no lo hagas porque te puedes sancionar, en otras palabras, pero hay una gran diferencia en estar haciéndolo, y quizás no de la forma correcta, pero lo estás haciendo, a no hacer nada. Entonces, en esta parte, como dice aquí, se habla de los criterios para la imposición de sanciones, y un punto bastante penoso, por decirlo, que para mí no tiene un valor económico, porque nos pueden poner una multa. Bien dice la ley que las multas van desde 5.000 hasta $1.000.000. Pero hay un punto que yo resalto y es una recomendación a nivel personal, es el tema reputacional. Nadie quisiera verse involucrado en listas públicas, que son públicas, por decirlo así, a nivel del Internet, a nivel de la página de la superintendencia. Y bueno, al final para mí ese tema reputacional pues no tiene un valor exacto para ninguna compañía. Ya cuando uno está involucrado en listas, afecta mucho. Creo que puedo transmitir qué es lo que queremos hacer énfasis en esta sección. También en el capítulo 8 se habla del cobro de las sanciones, cómo van a ser las sanciones. Ya hay personas que han sido sancionadas por la anterior intendencia, pero esa publicación sigue activa en la superintendencia. Entonces es importante pues que de verdad nos comprometamos para que no estemos involucrados en estas listas y no sea publicado algo que no estamos haciendo bien, sino más bien que con el regulador se pueda manejar la información o la actividad de la forma correcta, ¿no? También hay unas disposiciones adicionales en la misma ley, como antes hablaba solo de 4 supervisores de la actividad, organismos de supervisión, se involucra a través del artículo 52 de esta ley la superintendencia de sujetos no financieros, adicional a las que ya hemos mencionado y que existían. Y seguimos, Federico. Bien, al final, pues ya en la ley, en sus últimos artículos, lo que es el artículo 54 al 57, se deja claro que la Intendencia de Sujetos No Financieros, pues es sustituida por esta Superintendencia de Sujetos No Financieros. En cuanto a lo que es la estructura administrativa, se mantendrá, como dice aquí, con sus funciones. O sea, en otras palabras, era lo que les decía en la introducción, que no es que no están ejerciendo, muy por el contrario, están trabajando para ejercer pues su función tal como esta ley lo faculta, y el periodo es 12 meses. A partir de 7 de enero ya pues se tiene
que estar estructurando todo lo relacionado a la superintendencia de sujetos no financieros. De hecho, como mencionaba inicialmente, ellos han estado compartiendo circulares a partir del mes de marzo, en donde nos indican cómo debemos estar alineando nuestra actividad. Seguimos, Federico. Bien, hasta aquí hemos dado prácticamente un pantallazo de lo que es la misma ley 124, con todos sus artículos, cada una de sus secciones, su estructura, y pues como hemos mencionado está en un proceso de adecuación. Pero existía desde el 2015 una resolución por junta directiva de la Intendencia en donde nosotros vamos a hacer algún tipo de referencia importante porque esta resolución no queda abrogada, muy por el contrario, se mantiene y la superintendencia lo menciona en sus guías que ha compartido con sus agremiados, en este caso, o sus regulados. Y en este caso se define el concepto del agente inmobiliario y corredores de bienes raíces. Yo he querido hacer un poquito de énfasis en el concepto porque la idea es que sepamos si estamos o no regulados por esta nueva superintendencia. Entonces, el concepto que la resolución 015 establece para agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces dice son personas naturales o jurídicas dedicadas a actuar de manera habitual y profesional entre el propietario de bienes inmuebles y terceras personas para efectos de su venta, y aquí hacemos la acotación, como mediador, intermediario, como agente, como representante o como comisionista. Como bien podemos ver allí en la imagen, al final el agente inmobiliario es un intermediario. Entonces, aquí tenemos relaciones en dos vías y esta dualidad es importante para la actividad porque yo como un corredor de bienes raíces no puedo solo aplicar la debida diligencia a un cliente que le estoy consiguiendo una propiedad, ejemplo, sino también debo enfocarme en aplicar una debida diligencia a quien le voy a vender esa propiedad o a quien le voy a alquilar esa propiedad. Entonces, es importante tomar en cuenta que aquí la actividad es en las dos vías, solo por ser intermediador. Y esto nos coloca en una posición quizás un poco distinta a otras de las actividades reguladas por esta superintendencia y es importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos. Aquí vamos a hablar un poquito de este término que sé que algunos quizás ya conocen y habla de la debida diligencia. Importante este concepto que le añado con enfoque basado en riesgo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es conocer a mi cliente, es saber quién es saber de él en un espectro puede ser, como bien la debida diligencia se clasifica, como una debida diligencia básica, como también puede ser una debida diligencia ampliada. En la circular que la superintendencia ha compartido, se hace énfasis en eso y anteriormente ya se venía haciendo énfasis desde esta resolución de junta directiva. Cuando yo hago una debida diligencia básica, allí no se debe, esto no se califica, por decirlo así, por la actividad que va a hacer. Simplemente es un tema de conocer con quién yo voy a hacer una transacción, de conocer con quién yo voy a estar trabajando en una transacción donde mi nombre se vea involucrado. Eso es lo que me interesa transmitir en esta parte. Puede que alguien esté aplicando una debida diligencia ampliada con un cliente cuando no necesariamente era aplicable. Pero a mi concepto son políticas que cada persona, cada empresa establece. Es importante no hacer sentir mal al cliente o a nuestro futuro cliente, por decirlo así,
Eso es importante, pero también es importante saber que tenemos que blindar nuestro nombre y nuestra actividad, nuestra idoneidad. Usted tiene que cuidar su licencia de corredor, usted tiene que cuidar la reputación de su empresa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Fácil. La debida diligencia en lo que es la resolución de la Junta Directiva de la entonces Intendencia define algunos puntos importantes que deben tomarse en cuenta. Y esto regularmente se plasma en un formulario que yo le digo a los clientes, traten de que el formulario sea lo más práctico posible, lo más eficiente posible y puedas extraer la información de manera muy rápida y general. Inicialmente ahí siempre se pide el nombre completo de la persona. Esto aplica cuando hay personas naturales o hay personas jurídicas y es distinta a los datos que se anotan, pero aplica. En el caso de personas naturales, la fecha de nacimiento, país de nacimiento y nacionalidad, su género, su estado civil, si tiene alguna otra identificación como pasaporte, el país de residencia es importante, el lugar donde ejerce la actividad también, porque puede que esté usted haciendo una transacción con una persona que vive en Estados Unidos, pero tiene oficinas en Bahamas o tiene oficinas en otros lugares. Teléfonos de residencia, dirección de trabajo, toda esta información puede ser verificable con lo que muchos conocen que se piden las facturaciones de servicios públicos, ¿no? Allí regularmente se ponen las direcciones y se pueden verificar si existe alguna carta de referencia de abogados, de contadores, cartas de referencias bancarias, las mismas también se pueden confirmar. Cuando se hace una debida diligencia ampliada, ya entran otras actividades que ejecutamos. Ejemplo, una persona puede visitar al cliente en su oficina con la intención de conocer si, bueno, realmente sí tenía una dirección física que había confirmado previamente. Puede solicitar 2 confirmaciones bancarias, no una. Puede ampliar, en otras palabras, la información que le pide al cliente. Puede también solicitar más información en cuanto a lo que es procedencia del dinero, mediante el cual la persona va a hacer la compra. Y puede, como decía yo, ampliar esa gestión pidiendo algún tipo de información adicional. En conclusión, la debida diligencia es conocer a tu cliente. A través de ese acto vas a saber con quién vas a hacer o vas a establecer una relación comercial. Importante, como les decía, que esto sea a través de un formulario que la persona pueda llenar con facilidad y que tenga la información que la empresa requiere, porque hay que estar alineado, porque es incómodo que usted a un cliente le mande un formulario y le pida una información, después le tenga que pedir otra información, entonces al final su transacción al final puede verse afectada quizás por una falta de planificación en cuanto a lo que es este paso de la debida diligencia. Entonces es importante que usted a través de sus manuales, a través de sus formularios pueda ir alineado en lo que le interesa conocer del cliente de primero, como uno dice, de partida. Así que esa es la parte de debida diligencia. Usted decide si la hace ampliada, usted decide si la hace básica, pero es importante que no se esté duplicando, por decir así, la gestión, sino que si hace una gestión, la misma desde un principio vaya completa. Seguimos. Como dice aquí, los sujetos no financieros deben realizar un análisis de riesgo en base a cliente. Hay varios factores que se toman en cuenta, ¿no? El cliente, el producto, el servicio, el canal de distribución, la ubicación geográfica, señales de alertas y otros. ¿Qué es lo que se busca en esta parte? Y aquí nosotros quizás estemos viendo más en función de la guía que ha compartido la misma superintendencia. A nivel internacional, como conocen ustedes, y a nivel local, se ha estado haciendo las gestiones basadas en riesgo, o sea, la posibilidad que ocurra, la posibilidad de que yo esté haciendo o teniendo una relación comercial con alguien
que se dedica al blanqueo de capital. ¿Cómo yo puedo detectar esa persona? ¿Cómo yo puedo, a través de alguna herramienta que yo tenga, blindarme ante esa actividad? Entonces, la superintendencia ha enviado estas guías, y como bien se llaman, análisis y gestión de riesgo. En estas guías se ha establecido la metodología y los criterios que se tienen que tomar en cuenta. En este caso, se habla de clientes, se habla de productos, se habla de los canales de distribución. ¿Qué podemos enfatizar en esto? En la sección de clientes, el sector inmobiliario y de la construcción es altamente vulnerable. Ustedes me dirán, ¿por qué, Luz? Es vulnerable porque, uno, realizan operaciones que involucran altas inversiones. Eso es atractivo para el que está lavando dinero. Recuerden que una de las importantes gestiones del lavador de dinero es la colocación del dinero, la colocación del efectivo, la colocación de su inversión, y hacer que ésta se vea como limpia, como de procedencia sana, y que pueda estar ya en el mercado comercial sin ningún tipo de problemas. Entonces, en el sector inmobiliario y de construcción es notable que, pues como se tienen que hacer inversiones altas, por decirle así, eso me permite a mí una colocación rápida de cierta cantidad de dinero que pueda ser de una procedencia no legal, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es los productos y servicios, aquí sí se ve de pronto una limitación en cuanto a lo que es gamas de productos, pero son productos como bien se menciona, viviendas, inmuebles comerciales, construcciones públicas, con valor muy alto. Entonces siguen siendo inversiones muy, muy atractivas. En cuanto a lo que son los canales de distribución, se ofrecen de varias maneras, como bien ustedes que ejercen la actividad saben. Usted ofrece sus servicios, puede ser, como bien dice la guía, de cara a cara con el cliente, o por medio de sistemas virtuales, por medio de las redes, ¿no? Y eso puede ayudar, de alguna manera, a que los delincuentes oculten su identidad. No conoce usted finalmente quién es el que quiere invertir, quién es el que va a ser el dueño del bien. Entonces es importante que eso se aclare a través de hacer una debida diligencia bastante específica. En otras palabras, es como saber preguntar como un buen detective. Que las preguntas sean directas y asertivas, en donde usted pueda tener ya una indicación, un indicador importante. También es importante saber que hay un riesgo geográfico en cuanto a lo que son este tipo de actividad. También tenemos que mencionar que en las estructuras, por ejemplo, en los tipos de clientes, se habla de compañías, primero, compradores extranjeros, que de pronto se nos hace un poco más difícil conocerlos. Se habla de estructuras como los fideicomisos, que muchos conocen, de compañías fantasma, de personas políticamente expuestas. Entonces, estos son tipos de clientes con los que debemos manejarnos de una forma muy cuidadosa. ¿Ok? Seguimos, Federico. Bien, aquí ya estaban los puntos que estuvimos hablando. Puedes pasar a la siguiente, Federico, de los factores. Seguimos también, que habla de los canales de distribución, los tipos de clientes. Aquí importante, como les mencioné, hay tipos de clientes que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque pueden venir, miren, así como nosotros estamos capacitándonos hoy para poder blindarnos ante el tema de blanqueo de capitales, ellos se capacitan también, y se capacitan doble para poder venderse de la manera más correcta. Es lo que yo puedo transmitir. Entonces, esta es una pelea de fuerzas entre quién lo hace bien y cómo podemos detectar este tipo de personas que están siempre tratando de involucrarse en el mercado. Seguimos. En el caso de yo les mencionaba del riesgo geográfico, no residentes en Panamá principalmente son personas con un riesgo importante.
clientes con alto patrimonio que viven en el extranjero, personas expuestas políticamente. ¿Por qué? Por el tema del fraude, el soborno, la corrupción. No quiere decir que uno no va a tener una relación con una persona que esté expuesta políticamente, pero eso ya automáticamente nos lleva a que se tiene que hacer una debida diligencia ampliada. Seguimos. En esta sección, entonces, hablaremos un poquito, que ya es parte de la última, es lo último prácticamente, se nos ha ido el tiempo muy rápido, de los mitigantes. ¿Cuáles son los mitigantes que nosotros debemos aplicar como sujetos obligados no financieros? ¿Qué yo debo de tener? Que quizás es la pregunta que muchos me harían en este momento. Luz, ¿qué yo debo de tener para prevenir que yo pueda estar en este riesgo de iniciar una relación comercial con alguien que no conozco y que, bueno, esté involucrado en blanqueo de capital? Mire, hay varios mitigantes. Esto no quiere decir que es absolutamente completo, en otras palabras, es el término correcto. Pero con estos mitigantes se puede trabajar para prevenir involucrarnos en relaciones comerciales de alto riesgo. Ejemplo, importante tener un manual de prevención de blanqueo de capital, de financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese manual usted va a tener sus guías, usted va a dejar claro con quién va a tener relaciones comerciales, usted también deja claro con quién no le interesa tener relaciones comerciales, cómo usted va a hacer su debida diligencia, como bien aquí explica. Yo documento qué yo voy a preguntar en una debida diligencia básica, yo documento qué pregunto en una debida diligencia ampliada, y yo documento cuándo me voy a abstener de establecer relación con algún cliente. Ya eso se deja documentado. Si el regulador lo llega a supervisar y usted tiene todos esos elementos claros en su manual, yo le garantizo que su supervisión o su inspección va a ser muy bien vista. En cuanto a lo que es actualizar y resguardar la información o documentación, usted debe tener cómo usted va a manejar sus expedientes de cliente e incluso la diligencia de su actividad. Herramientas tecnológicas, muy importante. Muchas personas sienten que como realizan actividades con pocas personas, yo realizo actividad con 1, 2, 3, 20, 25 clientes, otras me dicen tengo volumen, tengo 800 clientes. La herramienta tecnológica es un aliado importante. Yo he visto supervisiones, yo he visto requisitos de inspecciones y muchas veces he cotejado contra herramientas tecnológicas que conozco y digo, bueno, el que tiene esta herramienta está blindado, el que no la tiene lo veo mal, porque hay información que le solicitan a usted en estas inspecciones. Por ejemplo, si le dicen, muéstrame la bitácora de búsquedas de listas de tus clientes. Si yo nunca hice eso, o sea, si yo busqué a mi cliente en una lista y no guardé una bitácora, cuándo lo hice, qué usuario lo hizo, esa respuesta no la puedo responder. Podría decirle al regulador, sí lo hice, pero no tengo las pruebas para demostrarle cuándo y cómo lo hice. Entonces, las herramientas tecnológicas es un gran aliado y o sea, usted no escatime de que pueda tener 2, 3 clientes. No, si ya usted ve que su actividad va creciendo, yo le recomiendo que desde un principio las implemente. Haga esa inversión porque le va a ahorrar mucho. Verificaciones de listas, importante. Mucha gente no está ni tan siquiera suscrita a alguna de las listas, alguna de las empresas que brindan esta información y es importante que esto se haga. Otro punto importante es la capacitación continua y específica en materia de prevención de capital. ¿Por qué? Porque este es un mercado muy cambiante. Cada día hay nuevas formas de blanquear capital. Entonces, es importante que estemos capacitándonos. Monitoreo de operaciones sospechosas. ¿Cómo voy a monitorear si no tengo herramientas? Es básico. O sea, si yo no tengo una herramienta, no puedo monitorear. ¿Puedo hacerlo con un Excel? Sí. De pronto puedo hacer con un Excel algo de movimiento de monitoreo de mi cliente, pero no lo es todo. Entonces es importante tomar en cuenta aquí el tema de volumen. Reportes a la UAF. La UAF es la Unidad de Análisis Financiero, en donde nosotros reportamos operaciones sospechosas. Es importante que estemos adscritos a la UAF, que tengamos el código UAF, que cada vez que la UAF nos manda un
una lista de nombres o de personas que internacionalmente o localmente estén involucradas en algún delito, nosotros podamos confirmar, verificar y responder. En menos de 12 horas, la UAF pide que se responda si alguien de los que ellos han mandado forma parte de su lista de clientes. Entonces, todos estos forman parte de los mitigantes que debemos tomar en cuenta para que mi actividad quede blindada. Seguimos. Yo considero pues que hay retos importantes para la superintendencia y aquí ya voy entrando en conclusiones. No debemos preocuparnos si lo vamos a lograr o no. Sí pienso que hay que estar optimista con el regulador y llevar de la mano esta gestión, ¿ok? Sé que ahorita estamos en un proceso de implementación, pero no es algo que le compete al gobierno, no es algo del Estado, es algo de todos los que estamos participando en este mercado. Seguimos. Aquí han habido unas frases que ya yo tenía en esta exposición, aún sin saber el tema del COVID. Pero voy con la última de Albert Einstein. Dice, la crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y los países porque las crisis traen progreso. Una de las crisis que vivió Panamá el año pasado fue verse involucrada nuevamente en la lista gris. Estamos viviendo otras crisis actualmente, el tema del COVID. Y no crean que a nivel internacional todas las instituciones que están velando por evitar el tema del delito financiero a través del blanqueo de capital, los boletines diarios nos están llevando a que nos hacemos cada día más vulnerables. En este tiempo, sobre todo, en donde escuchamos mucho de tener la necesidad de ayuda social, de donaciones, aunque ustedes no lo crean, los que estamos en este sector, que vemos la parte de verificar que no se dé el blanqueo de capital, sabemos que se hace mucho más vulnerable. Pero bueno, es importante entender lo que podamos nosotros hacer dentro de esta sección. Y como bien dice aquí la penúltima línea, dice la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, es también la crisis de la ignorancia, de no conocer, de no educarnos, de no tener la capacidad de poder ejercer nuestras actividades de la manera más correcta. Entonces, estos son retos, ¿ok? Son retos que desde Albert Einstein se nos vienen advirtiendo y creo que todos debemos sentirnos parte del proceso. Seguimos. Y es importante el enfoque que se le pueda dar. Yo aquí tomo en cuenta mucho la gestión que va a hacer la superintendencia. Yo estuve viendo una planificación que ya ha sido pública hacia dónde vamos y de verdad que no quiero asustar, no quiero alarmar, pero ya no se trata de decirte quizás, o sea, el enfoque ya está diferente, el enfoque del regulador ya debe venir diferente. Nos están dando las guías cómo hacerlo, entonces ya nos van a revisar si lo hiciste o no. Así de sencillo, si lo hiciste o no. Si no lo hiciste, entonces existen los procesos que se tienen que iniciar para que ya todos estemos alineados y cumpliendo. Seguimos. Aquí yo había hecho una recomendación para mí del reenfoque, como bien se ve allí. Yo puedo ver un oso en esta imagen, pero otros pueden ver un árbol, entonces 3 árboles. Entonces, es dirigir la atención hacia asuntos y problemas directamente y de manera acertada, de verdad, para poder lograr lo que se necesita, y es que aquí hay un tema país, hay un tema de reputación internacional que tenemos que tratar. Seguimos. Entonces, aquí hay ciertos retos, yo los enumeré, esto sí forma parte de una opinión muy personal por el tema de nuestra experiencia en el mercado y voy siendo muy puntual con cada uno para las conclusiones. No se trata de aunar esfuerzos para salir de la lista gris, dejarlo hasta allí, siento que no debe ser. No se trata de completar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI. No se trata de alcanzar simpatía y aceptación internacional por relaciones interpersonales o funcionarios de estados, de organismos internacionales. Siento que no se trata de compararnos con los que lo han hecho bien. No se trata de establecer leyes y regulaciones y acuerdos solamente. Seguimos.
No se trata de nombramientos en posiciones claves por afinidad política y social. No se trata de opinar cómo debería ser, porque tenemos mucha gente opinando. No se trata de imponer sanciones de carácter monetario y pues dejarlo así simplemente. No se trata de hacer supervisiones operativas donde yo vea cómo lo estás haciendo nada más. No se trata de recibir reportes para una medición cuantitativa, porque así está pasando con la UAF, reciben reportes, pero ¿qué se está haciendo con esos reportes? No se trata de ser generadores de noticias, solo como escándalos financieros. Creo que en esta redirección o en este enfoque nuevo hay ciertas recomendaciones que voy a hacer aquí a continuación. Federico. Puntos importantes. Aquí siento, y en este reenfoque, como bien lo menciono, se trata de aunar esfuerzos para lograr estándares globales de sana práctica y transparencia local e internacional. Yo creo que es importante involucrarnos, y esa palabra es importante, no podemos dejarla por fuera. Se trata de hacer autoevaluaciones, y ahí es una redundancia, autoevaluaciones propias para superar el cumplimiento de esas 40 recomendaciones del GAFI como un marco de referencia y más, porque yo soy de las que pienso que es hacerlo bien, no es hacerlo como otros quieren que lo haga, es hacerlo bien, y cuando uno cambia ese enfoque, el compromiso es mucho mayor, no es nada más para salir de una lista, es para que Panamá se ubique en estándares importantes. Se trata de alcanzar simpatía y aceptación internacional, pero no por el nombre, no por ser carismático, no por ser buena gente, en otras palabras, sino porque de verdad hay una implementación de regulaciones enfocadas en un plan preventivo y no reactivo. Auditorías preoperativas de controles, procesos, matrices, análisis de resultados científicos y no meramente operativos. O sea, no es yo llegar como un regulador a ver cómo lo hiciste o cómo lo estás haciendo. Es yo conocer, antes de ir a tu institución a auditarte, cuáles son tus procesos, cuáles son tus matrices, cómo son tus análisis que estás haciendo para prevenir el blanqueo de capital. Entonces, ahí es donde hay una diferencia en hacer un plan preventivo y no reactivo, y de lo que realmente se trata, enfoque basado en riesgo. De eso se trata, es nuestra recomendación. Seguimos. Se trata de posicionarnos como un país de referencia mundial por hacerlo bien. Así como facilito quedamos ubicados con los Panama Papers por un error local o internacional, asimismo nosotros buscar un posicionamiento de país de referencia mundial, que se pueda decir Panamá lo está haciendo bien. Se trata de utilizar el recurso humano apto en constante capacitación, involucrados en procesos para reinventarse y habilitar herramientas tecnológicas que permitan simplificar esfuerzo y potenciar los recursos. Esto es muy importante. Tenemos conocimiento de compañías en donde han puesto de pronto a alguna persona en el puesto de oficial de cumplimiento o personal de enlace sin ningún tipo de capacitación en el área. Yo soy de las que creo en la superación personal, entonces si algún dueño de una organización considera que una persona pues tiene las habilidades, edúquelo, capacítelo, invierta en esa persona, invierta en herramienta, invierta en recursos, invierta en dejarse llevar por los que saben hacerlo, para tener entonces al final menos posibilidad de sanciones y de temas reputacionales. Se trata de educar asertivamente a los sujetos bajo supervisión a fin de suministrarle una reglamentación, que es lo que vimos ahorita, las guías, que definan claramente los cómo, cuándo y por qué de cada proceso de su actividad. Yo considero que el tema de las guías que ha emitido la superintendencia nos da buenas luces, vamos por buen camino. Ahora sigue la necesidad de establecer acuerdos, necesidad de establecer más circulares que amplíen quizás algunos conceptos, pero vamos en ese proceso. Entonces es importante la educación de ambos lados. Seguimos. Se trata de imponer las sanciones y proceder como legalmente se ha establecido en la ley. No, ya 5 años de la ley de las actividades
creo que no estamos en tiempo de evaluar o no si se va a sancionar. Hay que hacerlo, porque si no las personas no van a alinearse a lo que realmente se necesita. Allí les dejo referencia del sitio donde usted puede ver las sanciones impuestas por la Intendencia. Eso es de carácter público y por ley es obligación de ellos publicarlo. Se trata de unificar información y esfuerzo entre los organismos reguladores, instituciones involucradas en los temas judiciales y de investigación. Existen algunos con más experiencias, como es el sector financiero, que puede ser un marco de referencia como oportunidades de mejora para lo que no lo están haciendo bien, porque como bien se habla, son varios sujetos que supervisan y regulan las actividades en Panamá, pero yo considero que es importante que haya una interrelación entre varios de ellos y también entre instituciones del Estado, en donde se pueda simplificar el esfuerzo de investigación, de recabar pruebas, de poder rápidamente dar información que permita asegurar que una persona está ejerciendo esta actividad de blanqueo de capital. Se trata de involucrarnos cada uno para permitir que Panamá logre ese estándar de referencia reputacional en los últimos años, que en los últimos años se ha perdido. Entonces, al final, siento que es un tema de involucrarnos personalmente dentro de nuestras actividades que estamos realizando. Nunca veamos esto como que eso es de otra actividad, eso es de otra persona. Yo, como una persona involucrada, en este caso ustedes, en el sector inmobiliario, soy altamente vulnerable para los que están tratando de hacer blanqueo de capital. Entonces, no sintamos que estamos blindados 100%, no se sientan seguros 100%, pero sí ejerzan medidas de prevención dentro de su actividad que le permitan blindar esta actividad ilícita y que ustedes puedan ejecutar su profesión sin ningún tipo de inconveniente. Seguimos, Federico. Entonces, al final, ya se nos fue el tiempo de la exposición. Al principio perdimos unos minutos, por eso no quise hacer la pausa para las preguntas. Arturo estará a cargo de las preguntas que si alguna persona de los que están participando tiene, con mucho gusto vamos a apoyarles y poder dar respuestas. Luz, ¿cómo estás? Bien, aquí seguimos. Vale, mira, bueno, gracias por la presentación. Fue muy amena y voy a ir como al punto con las preguntas. Igual como que respondí algunas en el chat. Ok. Te voy a hacer como 7 preguntas. Ok. Entonces necesito como que las respondas en ese mismo orden y me parece que son preguntas que pues abarcan muchos temas, son bien puntuales. Y también obviamente que si cualquier participante tiene una pregunta, pues la pueden hacer en el chat. Okay. La pregunta 1 es como de confirmación. O sea, si se ve que el tema de arrendamientos no se incluyó, entonces la pregunta es que cómo se va a manejar el tema de debida diligencia de un arrendamiento. Me imagino que es una actividad que escapa a la esfera de esta superintendencia. Entonces esa es como que pregunta 1, el tema de arrendamientos. Yo quiero tener la respuesta, pero igual lo dejo para que tú des tu opinión sobre eso, dado que solo se menciona compraventa. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, bien importante, tarifas de supervisión. ¿Tienes una idea, una noción? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se va a tabular? Es un big question mark que lo uso todos los días de muchas empresas. Entonces, esa es la pregunta 2. La pregunta 3. Antes el registro era gratuito. Tú ibas, llenabas un par de cosas, ellos te daban tu certificado o tu nota bien bonita del mes de intendencia, que estabas regulado por ellos y magnífico. Eso es gratuito, si va a seguir siendo así. O sea, a las personas que no están, o sea, registradas al día de hoy, si va a seguir siendo así. Porque digo, asumo que los que ya están registrados, sencillamente se va a, cuando se haga la transición, ya está registrado igual, te darán otro documento, pero imagino que ya está registrado. Entonces es para los nuevos. La pregunta 4, si para tener registro hay que tener el código WAF por default. Yo creo que sí. Y sería bueno que nos respondas de manera general, expliques un poco más de la obligatoriedad del código WAF, qué es el código WAF y
como que el enlace entre la UAC y esa superintendencia fuera bueno que, como que ampliaras el tema ahí, porque siempre hay muchas misconcepciones con el tema de la UAC, cuando se aplica, cuando no. Así que ese es otro punto importante. ¿Qué más? Pregunta 5. El manual de prevención, si va a ser obligatorio. Sí. O sea, si cada persona, si llega a la superintendencia nueva el día de mañana y te toca el timbre, si lo primero que van a pedir va a ser manual de prevención, si hay que tenerlo, como banco, no como depósito, no como crédito. Entonces, pues, o sea, básicamente como que nos explica un poco más de, bueno, okay, nuestro manual de prevención, ¿cómo va a ser si un cliente es transitorio? Una compraventa dura 3-4 meses y ya está. Entonces, que nos explica un poco del tema del manual de prevención. Sí. La verificación de listas son caras, hay que tener software de cumplimiento, un tema que es de los bancos. Mucha gente dice que todo básicamente pasa por bancos, así que yo para que esto pase una doble verificación si el dinero pasó por la banca. Así como que nos expliques tu opinión del tema de las listas. Si al final van a querer ver que tú verificaste si Jaime Pérez me compró un apartamento de $100,000 y de un abono de 5,000 o 10,000, si verificamos que estaba en una lista a nivel mundial. O sea que sí. Nos expliques, esto también es bien importante. Pregunta 7. El tema de la persona de enlace. Si seguirá siendo el rep legal, que uno se ponía, bueno, el rep legal se pone de enlace y listo, o si algún día crees que van a pedir, no tiene que ser un de cumplimiento. Si algún día crees que lleguemos al punto de que, porque yo he visto tipos de abogados grandes con compliance officer, un par, he visto promotoras grandes con compliance officer de manera puntual, pero son 3-4 empresas. He visto 3 promotoras y 3 abogados grandes, digamos de grandes, que tienen un oficial de cumplimiento. Entonces me parece magnífico. La pregunta es que si eso va a ser mandatorio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que las empresas deben manejar el tema de tener a un compliance officer, un departamento de cumplimiento? ¿Cómo ves eso? ¿Qué más? Estoy aquí como que leyendo las preguntas. Ok, aquí hay una pregunta buena de Soraya Álvarez, y después voy también con hasta Laura. Soraya escribió, si la actividad se ejerce a través de una sociedad, o sea, una PJ, y bajo ya existen agentes, corredores, CPA, abogados, si cada uno se debe registrar de manera individual. Entonces, esa es una buena pregunta. Es una pregunta válida. Mi opinión es que cada persona natural sí, que tenga licencia sí. Pero bueno, dejaré que Luz explique el tema. Y Laura pregunta, Laura García, hablabas de inscribirse a empresas. ¿Cuáles son las empresas a las que debes inscribirte para que te faciliten esa lista actualizada de personas que sigan a blanqueo? Hay compañías de cumplimiento, como la de Luz, que tiene licencia de cumplimiento. Creo que en Panamá deben haber ya como 10, 15 o 20, no sé. Pero igual, la APC, sin hacer marketing de nadie, ojo. La APC también tiene software, si hay software, hay compañías que te brindan listas así como hacen para los bancos. Así como Luz también va a hablar un poco de eso. Así que, bueno, ya, ahí van como 10 preguntas. Ok, vamos en orden. Con el tema del arrendamiento, por eso que una de mis opiniones era, y lo mencioné, de que la superintendencia sé que tiene que ampliar los temas de algunas actividades muy puntualmente por acuerdos o por circulares, como pasa en los otros, en el sector de valores, ejemplo, no sucede así. Algunas cosas no las amplían a través de circulares. Eso sucede también en la superintendencia de bancos. En la de seguros igualmente, porque ya aquí es el cómo hacerlo. Entonces, actualmente no se menciona el tema de los arrendamientos en las actividades de las inmobiliarias, pero todos sabemos que eso forma parte de lo que hacen regularmente. Yo soy de las que opino, ok, si no está en la ley, pero es algo que yo frecuentemente hago y yo no sé con quién me estoy involucrando. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En mi barriada tuvimos por 2 años una persona que estaba viviendo y nosotros observábamos, era alquilado, que la persona no salía de la casa. Nos llamaba mucho la atención porque tú tienes un vecino, es raro, o sea, de alguna manera tú ves en algún momento que sale, entra, regresa. Pasado casi año y medio nos dimos cuenta un buen día por un tema acá de cámaras y que llegó las entidades judiciales con capucha para se llevar a una persona. El dueño de la propiedad desconocía que él tenía alquilado una persona que estaba siendo buscada por la Interpol.
y él nos mencionó que él estaba arrendando su casa a través de un corredor de bienes raíces, de una empresa que él utilizó. ¿Qué podemos ver en esos casos? Esta persona ya pues era una persona con algún tipo de delito, creo que era homicidio lo que tenía, pero ¿qué tal que fuera otra persona que está dedicándose al blanqueo de capital? Entonces ahí quizás no hubo una gestión y esa persona estaba arrendando nada más. Ahí no hubo compra-venta, nada. Era un arrendamiento a 2 años con pago anticipado. Importante esto, con pago anticipado, porque regularmente cuando ves que alguien te va a arrendar y te va a pagar 2 años anticipados, eso son alertas. Eso no quiere decir que está mal, pero es importante saber que de pronto puede ser una persona con algo, o sea, una persona con algún tipo de situación. Entonces, con esto creo que les dejo claro. Hay un ejemplo allí. El corredor de bienes raíces de esa persona, yo le preguntaría quizás qué gestión tú hiciste para poder arrendarle a Juan Pérez, por decir así un nombre hipotético, la casa del señor Francisco. Entonces, a lo mejor él no hizo ninguna gestión, a lo mejor lo vio como el deal de su vida, porque tenía su comisión garantizada y tenía la persona dueña de la propiedad un arrendamiento a 2 años seguro. ¿Ok? Pero miren el problema en el que pudo o está involucrado actualmente. ¿Ok? Entonces creo que con eso yo lo dejo claro. La ley no lo establece en el tema de arrendamiento de manera específica, pero sí creo que hacia allá vamos y no recomendaría que debilitemos la gestión de debida diligencia ante incluso un arrendamiento. No lo debemos debilitar porque es como ahora se habla, no subestimes el COVID. Aquí es no subestimes que por el arrendamiento no puedan blanquear dinero. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. Tarifas de supervisión. Bien, la superintendencia sí tiene dentro de sus facultades poder establecer tarifas de supervisión. De hecho, ya lo establece un artículo que habla específicamente de eso. Yo he estado viendo, y voy a poner aquí a manera de ejemplo, la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos ya le tiene tarifas fijas a los bancos, pero ellos han empezado a regular las financieras. Y yo me he dado la tarea de averiguar algunas financieras, mira, ya te pusieron tarifa, ya sabes cuánto vas a pagar. Todos sabemos que si alguien te regula y te supervisa, no lo va a hacer gratis. Y yo sé que es así. Voy a tomar como marco de referencia a las financieras. En las financieras actualmente, por conocimiento en propiedad, sé que algunas les han establecido tarifas de $1,800, $1,500. Esa tarifa es anual, no es una tarifa muy alta. Tengo entendido que en el sector no financiero se va a gestionar eso. No conozco exactamente el rango de tarifa, pero sí sé que como es un mercado mucho más voluminoso, con actividades quizás con menos ingresos, o habría que ver, habría que revisar. No he visto que se ha establecido la tarifa actualmente, pero de eso podemos estar seguros, de que sí se va a establecer el tema de tarifa. Es muy probable que el otro año ya conozcamos las tarifas a un año de implementación de la ley 124. El registro, me preguntabas. El registro de las personas o de los sujetos no financieros, yo lo recomiendo. Por ahora tengo entendido que sigue siendo gratuito. No creo que le convenga al regulador de pronto cobrar por un registro. Yo creo que es muy por el contrario. A ellos les interesa tener mayor cantidad de actividad registrada. Eso aumenta pues el espectro de supervisión y de personas con las cuales también pueden tener contacto para las capacitaciones y todo. No se ha hablado de que se ponga una tarifa, hasta ahora sigue siendo gratuito. No creo que esa sea la intención. Sí es necesario tener el código UAF porque es uno de los requisitos para registrarse entre ambas instituciones. O sea, hay que hacer una gestión a través de la UAF y hay que hacer una gestión a través de la superintendencia, y ambos se refieren a sus accesos. Entonces, sí hay que tener el código UAF. Importante, con el código UAF existen sanciones a nivel de la unidad de análisis financiero por no responder listas en menos de 12 horas. Entonces, mi recomendación es que usted, el que se registra
pueda dar la data de información que usted pueda tener acceso inmediato. Ejemplo, ponga el correo electrónico que usted tiene hasta de su celular, en donde le llega una alerta de email inmediato. En su computadora establezca alertas importantes que cuando reciba email de esta institución, usted tenga la capacidad de tener las alertas a nivel personal para responderlo, porque el no responder la lista del código WAF son multas muy altas, son multas de $5,000. Entonces, es importante establecer un mecanismo como persona o como empresa que le permita dar respuesta inmediata a la WAF en el momento en que mandan sus circulares de verificación de lista. Vamos al manual de prevención. El artículo 43 de la misma ley 124 habla de que la superintendencia puede solicitar en sus inspecciones el manual. Entonces, con esto dejamos claro de que el manual es obligatorio. Todos debemos tener un manual de cumplimiento. Todos los sujetos no financieros, así sea usted una persona natural o una persona jurídica, debe tener su manual. Como verán, yo siempre he dicho, nosotros somos una consultora, yo no puedo enlatar un manual. Cuando le digo enlatar, creo que me entienden el concepto, que es vender de una manera general los manuales. No, no se puede. Los manuales deben ser aplicados a cada actividad, a cada persona. Es peligroso enlatar un manual porque yo te puedo estar vendiendo un instructivo de mi actividad que no aplica a mí. Entonces, la verificación de listas. ¿Qué pasa con la verificación de listas? La verificación de listas es incluso una actividad que usted puede automatizar si tiene herramienta. Si tiene herramienta, usted puede automatizar que sus listas se verifiquen por una configuración especial con su base de datos cada cierto tiempo. Tengo entendido que acá con la superintendencia ellos recomiendan pues que sí se tiene que hacer la verificación de listas. Eso está en la guía que mandaron para lo que es, y también está en la mitigación de, los mitigantes, perdón. Sí es recomendable la verificación de listas. La frecuencia la establece usted desde que establece su manual. Ahí usted dice con qué frecuencia va a estar verificando listas. Una cosa es verificar la lista de su base de datos, o sea, de clientes con los que tiene actividad comercial y ha tenido pasado cierto tiempo. Y otra cosa es verificación de listas con las personas que va a empezar a tener una relación comercial o con la que quizás es un prospecto de cliente. Entonces, eso es importante. Ambas se deben ejecutar y de ambas usted debe mantener bitácora de búsqueda. Eso es lo recomendable. Sí existen empresas de cumplimiento. De hecho, nosotros tenemos una herramienta muy interesante que une 16 listas a nivel internacional. Existen otras compañías que están dando las listas. APC también ha estado alineándose con una herramienta que va a ayudar a muchas personas también con las verificaciones de listas. Aquí puedo mencionar algo importante. No pueden ustedes confiar 100% de que solo porque lo hice la búsqueda en una lista no voy a encontrar nada a un cliente. Es importante una búsqueda adicional, implementar temas de búsqueda en Google, en herramientas, en otro tipo de noticias, en periódicos, en link del sector financiero. O sea, no se limiten nada más a una lista, pero la superintendencia si llega así le va a pedir específicamente cómo estás haciendo las búsquedas. Entonces hay que estar preparado. Persona de enlace. La persona de enlace, yo estoy casi segura que la superintendencia va a ir apuntando a un oficial de cumplimiento. Eso sería lo más correcto. En todos los demás reguladores piden un oficial de cumplimiento. Entonces la superintendencia es muy probable que pida que se dé con una persona, con un oficial de cumplimiento. Eso va a ser un proceso de transición, pero es muy probable que se pida. Si el representante legal bueno, era la persona de enlace, quizás eso continúe porque es la persona con la que tenga la relación de comunicación de pronto, pero es muy probable que a futuro se pida un oficial de cumplimiento. Eso hay que considerarlo así, sin lugar a dudas. Creo que con esto contestamos, Arturo. No, Luz, había una pregunta de... ¿Falta algo? No, sí, hay una pregunta que, o sea, si uno tiene una PJ y tú operas como la PJ y facturas como la PJ, pero en tu factura
tienes personas, tienes agentes, corredores, Sí. contadores, abogados, o sea, si todos se tienen que registrar, sea natural o jurídico, o que si lo hace la persona jurídica, y ya, o sea, no tienen que hacerlo todos los otros agentes que están abajo, u otras personas. No, exacto. Si la persona jurídica ejerce, muy clara, esa es buena pregunta. Yo estuve detallando claramente la actividad que debe ejercer la persona, pero si la persona está bajo una persona jurídica, una sociedad civil o una persona jurídica, porque tienes dos personas idóneas de pronto, en las sociedades civiles se ve, no es necesario hacer un registro individual, puedes registrar la persona jurídica, porque de hecho cuando registras la persona jurídica ahí van a pedirte los nombres de las personas idóneas que están dentro de la estructura. Entonces, si la actividad la están ejerciendo a nombre de la persona jurídica, es solo la persona jurídica. Pero si yo, Luz Gerón, estoy actuando como Luz Gerón contadora per se, Luz Gerón, yo debo registrarme. Claro. Ok. ¿Algo más? Aquí hemos respondido un par de cosas en el chat. Pienso que igual se han cubierto las preguntas de manera general. No sé si alguien más tiene una pregunta. La pueden hacer. O si Luz tienes algunas últimas ideas. Bueno, no, mis ideas fueron dadas. Creo que es importante alinearnos, no esperar que la superintendencia toque nuestra puerta, simplemente empezar a nosotros mismos cotejar dentro de las guías, las resoluciones, si estoy cumpliendo o no. Así de sencillo. Luz, perdón, aquí también en el chat estaban pidiendo el tema de los formularios. Yo me acuerdo que en mi caso, yo entré a la página de Intendencia hace años atrás, yo tenía un formulario y lo adecué, y ese es el que, entonces, como que bueno, después cuando le mandes a Federico, conmigo vamos viendo el tema del resumen final, bueno, mandar los mismos links. Oye, mira, aquí en la página de la Intendencia, en este link están los ejemplos de su modelo. O sea, no entraba ahí en un tiempo, pero sí como ¿cómo se dije esto? Sí, esto lo han estado adecuando, exacto. Ellos lo han estado adecuando, pero sí existen una guía de formulario. Eso es una guía, siempre debemos mencionar eso. Cada quien lo adecua a su actividad, pero sí existe. Y sí existe también el tema de las listas, cuáles son las listas internacionales que se deben estar verificando. Eso también podemos compartírselos para que sea de conocimiento. Que nos comparten lo más posible que sea real y aplicable. Sí, todo lo que es la resolución, exacto. La regulación. Todas estas teorías. Sí, en verdad, tiene documentación. Hoy me llega un cliente, me trae un cheque de $10,000, quiere comprar un apartamento, ¿qué le doy al cliente? O sea, ¿qué me tiene que llenar? Ve, hay personas que no tienen esos formularios. Hay compañías que sí lo tienen. Exacto. Así que entonces, sí, es lo que yo les decía, que de una forma práctica, sin incomodar, usted tiene que estar preparado para que ese cliente, así como llega, usted le responda, mira, yo necesito que me llenes esta información, ya estos son requisitos, yo estoy dentro de una actividad regulada y no puedo seguir en la informalidad de antes. Aquí es un tema también de competir con lo expreso. O sea, todos quieren que sea rápido, todos queremos que sea directo. Y una de las prácticas de alguien que está en este tema Blanco Capital siempre te va a estar pidiendo que rápido le hagas todo. Esto ya lo saben, ejemplo, los banqueros. Ellos son expertos en esa parte. Los oficiales de cumplimiento, los que quieren que le aprueben la cuenta rápido porque ellos están de viaje, vinieron por un día, vinieron por 2 días, alerta. Todas estas personas que andan aceleradas así, hay que tenerle mucho cuidado. Porque nosotros en esta actividad inmobiliaria lo podemos ver como que la oportunidad o el deal de mi vida, pero puede ser, pues, una persona que está blanqueando dinero. Entonces necesita usar nuestras estructuras para eso, que son muy atractivas. Las estructuras de inmobiliarias son muy atractivas para el blanqueador. Ok. Bueno, Luz, muchas gracias. La verdad que aquí uno puede pasar toda la mañana. Cierto. Fácil, sobrado. Es un tema muy interesante. Agradecemos tus aportes. La verdad que yo pienso que estamos en un tema crítico en estos temas por la situación de Panamá País. Fuera del tema actual, es un tema que es importante que todas las inmobiliarias toquen el tema, que sepan que es real. Ya tenemos 5 años con el tema de la D23. Esto es una superintendencia. Esto es real y siguen trabajando, siguen enviando guías. En estos 2 o 3 semanas han seguido mandando correos. Ellos siguen trabajando porque ellos tienen que hacer la transición de intendencia a superintendencia.
y entonces tenemos que seguir adecuándonos con temas más profesionales, con manual de prevención, el tema de las listas, el tema de los formularios, y aunque sí pareciera que fuera doble debida diligencia, cada punto de defensa tiene que ser una debida diligencia. El abogado Sí. la hace, el banco la hace. Sí. Y una disculpa. Bueno, mejor todavía, porque en algún punto va a salir algo. Una pausa aquí, Arturo, y disculpa para que terminemos. Al final, cuando la superintendencia va a supervisar, te va a supervisar a ti, que creo que eso respondía a una de las preguntas anteriores. No va a supervisar al banco, no Correcto. va a supervisar una empresa fiduciaria con la que estés intermediando. Ellos van a pedirte información a ti, como institución o como persona. Correcto. Y otro punto importante, este tiempo en el que, bueno, estamos en una pausa de actividad, yo recomiendo que vean las guías y hagan su cotejo de qué cosas les hace falta. Y es el tiempo para aprovechar que se ha detenido todo, como para adecuarse. Como bien tú dices, la superintendencia no ha parado y ellos no pueden parar. Ellos tienen 12 meses de adecuación. Independientemente de COVID o no, ellos están haciendo su trabajo. Y entonces, Panamá también tiene una misión que a junio, no sé si se dé o no por el tema del COVID, tenemos la auditoría nuevamente o la supervisión de Gafi para ver si Panamá sale o no de la lista. Entonces, todo eso, yo sé que ha tenido un plan de trabajo, pero ayer el presidente hablaba del día después de, y nosotros como parte del sector comercial también tenemos que prepararnos para eso. El día después de, si yo me voy a enfrentar al mercado de la manera correcta, como las leyes están pidiendo, si yo voy a regular mi actividad con lo que debo tener. Porque es verdad, va a haber un impulso de pronto económicamente hablando de una manera un poco acelerada y es importante que no descuidemos estos detalles. Ok, bueno, magnífico. Gracias a todos, estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, viéndolos a todos en los chats, y bueno, los que nos hablamos, si estamos en contacto, gracias por participar, gracias a AmCham por hacer esto posible, a Lucho Moreno, presidente de AmCham por estar aquí, a Frank Morris, presidente de Acubir, que estuvo aquí también, a Luz por la posición, a Federico, a Susana de AmCham, gracias por sus aportes y su apoyo. La verdad que estoy bien contento de que AmCham como gremio ha tenido mucho liderazgo. La verdad que desde que esto ha empezado, han puesto guías, han mandado correos todos los días, correos muy importantes. Por ejemplo, ya tenemos un Q&A de Arifa, y lo digo de manera pues, abierta, que es muy buena. Tienen un Q&A con muchas preguntas con diferentes áreas. Acubir también ha hecho un gran trabajo, AmCham ha hecho un gran trabajo, AP ha hecho un gran trabajo, la Cámara de Comercio ha hecho un gran trabajo. La verdad que tantos correos que uno no se da abasto, pero ha sido muy bueno, que han salido adelante, que han dado la cara, que se han comunicado, que han sido transparentes, que han sido rápidos y que han educado a los miembros y a la sociedad en general, que es lo que más importa en estos momentos. Así que nada, ha sido un placer. Gracias a todos por participar. Siempre las puertas de AmCham están abiertas con Federico. Estamos aquí todos para ayudar y queremos mejorar al país de manera general. ¿Ok? Bueno, gracias y a la orden. Magnífico.